Hola nuevamente. Continuamos con el bloque de estructura de mercado. Estamos, como les comenté, con Vicente Lancén, quien es socio fundador de Longitudinal y ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, y específicamente le hemos pedido que comparta con nosotros las conclusiones del estudio de infraestructura, específicamente custodia de liquidación de valores extranjeros, que realizó para Alianza del Pacífico y el BID. Ahora, ¿por qué hemos incluido este tema? Este tema está asociado a varias industrias en general, ¿no? Y específicamente, dado que el desarrollo regional de la industria de fondos todavía está acotado a su desarrollo, pues sería más aplicable probablemente a las industrias bursátiles. Sin embargo, para nosotros es importante conocer un poco estas conclusiones, porque en el desarrollo regional de la industria de fondos, ¿no? Le hace el pasaporte, tendremos que apoyarnos en una infraestructura, ¿no? Entonces, esto es una base, digamos, para poder conocer cómo articular la infraestructura que va a servir de apoyo para los fondos y eventualmente está sirviendo o servirá para optimizar también las actuales operaciones y transacciones internacionales entre países. Lo dejo a Vicente. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias por esta intervención, que además es una suerte de primicia, porque todo el mundo está preguntando sobre las conclusiones del informe y encantados de tenerte. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es un placer estar acá. Y mis agradecimientos a FIAFIN y a Fondos Mutuos Perú por la invitación. Como indicó Fernando, hoy día voy a hablar sobre el estudio encargado por la Alianza del Pacífico, BID, sobre custodia y liquidación internacional. ¿Y de qué se trata este estudio? ¿Cómo se organiza esta presentación? Primero que nada vamos a hablar un poco de los antecedentes del estudio y después vamos a hacer un pequeño análisis en términos generales de qué es esto del ecosistema de la actividad de custodia y de liquidación de operaciones de inversionistas no residentes, para después hacer un foco en lo que son las funciones de liquidación, por un lado, en la función de la custodia de los valores de los inversionistas extranjeros, por otro lado, y finalizarlo con lo que son las recomendaciones asociadas a las observaciones del estudio. ¿De qué se trata este proyecto en particular? Este proyecto es un estudio encargado por el Grupo de Integración Financiera de los Ministros de Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico. Como sabemos, estamos hablando de México, Colombia, Perú y Chile. Y este grupo de integración financiera está coordinado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, por la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, por el Ministerio de Hacienda de Chile y por la Unidad de Regulación Financiera de Colombia. Y el presente estudio comenzó a ser desarrollado a fines del año pasado bajo la presidencia pro tempore de Chile, coordinada en este caso por el Ministerio de Hacienda de Chile, y finalizó el presente año con la presidencia pro tempore de Colombia, coordinada por la Unidad de Regulación Financiera de Colombia. Y cabe agregar que todos estos reguladores participaron de forma bien activa, ofreciendo sus propias perspectivas, por supuesto, y esto también incluye a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y muy particularmente la Superintendencia Financiera de Colombia. Este estudio fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, y las recomendaciones que se entregaron al Grupo de Integración Financiera de la Alianza del Pacífico para su análisis y también para su posterior decisión de implementación están a disposición de los reguladores para su evaluación. ¿Cuál es el mapa de esto? Exactamente en dónde estamos localizándonos y cuál es el ámbito específico del estudio. Este estudio trata básicamente de los inversionistas extranjeros o no residentes del resto del mundo, es decir, no solamente inversionistas dentro de la Alianza del Pacífico, sino que inversionistas dentro de todo el universo de inversionistas extranjeros institucionales que pueden invertir en los países de la Alianza del Pacífico. Y ese proceso de inversión se hace a través de un ecosistema
transaccional, de liquidación y de custodia de estos valores, que tiene algunos participantes fuera en el ámbito internacional y otros participantes en el ámbito local, en el mercado financiero. Y bueno, exactamente estamos involucrados en este aspecto, en el ámbito local, y cómo los procesos locales pueden contribuir a que los inversionistas extranjeros tengan unos procesos más eficientes. En particular, el objetivo del estudio es identificar problemas y trabas en los procesos de custodia y liquidación, en el caso de inversionistas extranjeros, y evaluar trabas regulatorias o falta de regulación, analizar el rol de los custodios locales en el funcionamiento eficiente de este segmento de mercado. Y al final del día, lo que estaban buscando los reguladores básicamente es recomendaciones en el contexto regulatorio para tener la posibilidad de hacer más eficiente, hacer más seguro y hacer más competitivos los mercados locales cara a cara a los inversionistas extranjeros de cartera, particularmente los mercados de valores. Entonces, para desarrollar este estudio, se sostuvieron más de 40 entrevistas con entidades en los mercados de la Alianza del Pacífico, principalmente, por supuesto, de la Alianza del Pacífico, en América Latina, participantes en Europa y en la región de Asia-Pacífico, en este último caso particularmente en Hong Kong y en Singapur. Este estudio, además, cabe agregar que contó con la valiosa cooperación del consultor Antonio Blázquez, que cuenta con una dilatada participación en Citibank Chile. ¿Qué es esto del ecosistema? Entonces, cuando hablamos del ecosistema, primero que nada resultaría necesario, digamos, explicar qué es lo que llamamos ecosistema de la actividad de custodia y liquidación de operaciones de inversionistas extranjeros. Y partimos, por supuesto, por el personaje esencial acá, que es el inversionista no residente. Y este inversionista, cuando hablamos de inversionistas no residentes en este contexto, estamos hablando básicamente de inversionistas institucionales. Este es un mercado eminentemente institucional, y estos inversionistas son gestores de fondos, tales como Fidelity Investments, Morgan Stanley, probablemente también algunos participantes de FIAFIN también son inversionistas extranjeros. En general estamos hablando de un mercado en el cual el inversionista extranjero opera en múltiples mercados, y también emisores de ETF como Vanguard y BlackRock, también fondos de pensiones, por decir algunos, fondos de pensiones noruegos, etc. En este contexto también destaca la actividad de arbitraje que participan en empresas financieras, por ejemplo, entre ADR y acciones locales, o entre ETF y las carteras locales que componen dichos ETF. Y por último, también hay brokers extranjeros que canalizan transacciones de personas físicas entre otros clientes, como por ejemplo lo puede ser Interactive Brokers. Interactive Brokers en este contexto es considerado un inversionista extranjero que opera por cuenta de tercero, y por lo tanto es un inversionista, digamos, institucional y sofisticado. Este inversionista extranjero se relaciona con dos grandes personajes acá. Primero es el custodio global. ¿Y qué es el custodio global? Como su nombre lo dice, pone a disposición de sus clientes, los inversionistas extranjeros, una red de custodios locales con la finalidad de permitir la custodia y la liquidación de valores en la mayor cantidad de mercados posibles. Y estos inversionistas globales, entre los más grandes está el Bank of New York, State Street, JP Morgan Chase, Citi o Citigroup, BNP Paribas, etcétera, son aquellos participantes que están presentes en varios mercados. Por otro lado, en materia de trading, que es el otro lado de participación, recurren los inversionistas extranjeros principalmente a un intermediario de valores que opera internacionalmente. Y este intermediario de valores se le denomina a lo largo de este informe broker extranjero. Entonces, el broker extranjero se vincula localmente con el intermediario de valores local, y este intermediario de valores local ejecuta las operaciones que le instruye el broker extranjero por cuenta del inversionista extranjero. O sea, y aquí hay que notar una cosa bien importante, que este es un nicho de mercado. Este es un nicho de mercado desde la perspectiva de los intermediarios locales, en el sentido de que no todos se encuentran en condiciones, o bien no todos están dispuestos a operar en este nicho, y vamos a ver después por qué ocurre eso. Después, más abajo, ya pasamos con lo que son propiamente tal las infraestructuras del mercado financiero, o las bolsas más la infraestructura del mercado financiero, que
que es un proceso más bien tradicional y que opera independientemente si estamos hablando de inversionistas extranjeros o inversionistas locales, opera siempre de la misma manera. Las transacciones se hacen o se ejecutan en bolsas de valores o en sistemas de negociación organizados o fuera de bolsas, es decir, OTC. Luego pasan un proceso de compensación y liquidación, usualmente si son acciones ejecutadas por una entidad de contrapartida central o una CCP. Y participan también, por supuesto, los bancos locales en materia de pago y los sistemas de pagos de alto valor, como pueden ver más abajo, que están coordinados por los bancos centrales. Los valores finalmente cambian de propiedad en el ambiente de los depósitos centrales de valores, donde los custodios locales mantienen cuentas para tener los valores de los inversionistas extranjeros. Usualmente son cuentas ómnibus, pero no siempre es así, en los cuales los inversionistas extranjeros mantienen sus posiciones. Y aquí volvemos de nuevo al custodio local, ¿no es cierto? El custodio local tiene como cliente al custodio global. El custodio local le responde al custodio global, a menos que pueda darse el caso que el custodio global tenga como cliente a otro broker extranjero que también puede hacer, pero este es como el esquema, digamos, tradicional. ¿Y qué es lo que hace el custodio local? El custodio local ofrece servicios de custodia al custodio global o eventualmente, como acabo de decir, al broker extranjero. En segundo lugar, liquida y hace de agente liquidador, digamos. Y esa función que se llama agente liquidador lo hace usualmente a través de intermediarios de valores, lo vamos a explicar en segundos más. Y cabe agregar que el custodio local usualmente corresponde a bancos locales, en gran parte por su mejor calidad crediticia y también por su tamaño patrimonial en comparación con otros tipos de participantes. Casi siempre son bancos, pero no siempre. Hay participantes de mercado, por ejemplo, un intermediario de valores, también a veces opera como un custodio local para ciertas cosas específicas o ciertos clientes particulares. Y finalmente cabe agregar que aquí que el servicio de custodia local de los países de Alianza del Pacífico y como gran parte de América Latina, o mejor dicho, como en toda América Latina, está manifiestamente dominado por Citi, digamos, o Citibank, ¿no es cierto? Que es un custodio, que es un banco custodio que viene operando en América Latina por décadas ya. Este esquema no pretende ser un flujo operativo, sino que básicamente lo que está describiendo son las relaciones entre los participantes del ecosistema, o mejor dicho, las vinculaciones. ¿Quién se vincula con qué? Y para terminar esta parte, hay que agregar que estos participantes se vinculan entre sí a través de una serie de instrucciones y confirmaciones de instrucciones. Son decenas de instrucciones, son decenas de confirmaciones y en caso de operaciones más complejas con múltiples fondos y múltiples activos en una sola operación, el número de instrucciones y confirmaciones se multiplica. Ahora, afortunadamente existe, por lo menos a nivel global y un poco a nivel, incluyendo los custodios locales y a veces los intermediarios y valores locales, operan con una red SWIFT, que es una red global que permite intercambiar información, particularmente información de instrucciones, confirmaciones a través de los mercados financieros, sin lo cual esto sería un verdadero caos. Pero a pesar de eso, los distintos participantes operan con diferentes plataformas, cada uno tiene protocolos distintos, tienen usos horarios diferentes, y como si esto fuera poco, hay como muchos otros subsistemas dentro de este ecosistema, así como otros mundos dentro de este gran planeta, digamos. Así es que, raya para la suma, el mensaje, esto es un proceso súper complejo y por lo tanto está bien sujeto a errores. Vamos a pasar ahora al tema de la liquidación. Acuérdense que habíamos dicho, bueno, hay un tema con la liquidación y otro tema con la custodia. En una lámina voy a tratar de resumir este tema de cuál es el problema con la liquidación y por qué, digamos, es una preocupación de los reguladores. Y bueno, este es un tema que en verdad en el estudio se explica en más de 20 páginas. ¿Sí? Pero bueno, voy a tratar de resumirlo en un minuto o un minuto y medio en esta lámina. Básicamente, el custodio local, como habíamos dicho, es un agente de liquidación. Eso significa que el custodio local tiene la labor de recibir los pagos y entregar los valores, o viceversa, una vez que se ejecuta la transacción en el proceso de compensación y liquidación. Pero este trabajo generalmente lo hace el intermediario de valores,
este trabajo lo hace contra el intermediario de valores, pero el intermediario de valores primero es él el que, una vez que hace la transacción, asume la responsabilidad frente al sistema de compensación y liquidación, por ejemplo, la CCP, y esa responsabilidad implica muchas cosas, porque si tú llegas tarde con los valores, puedes necesitar hacer uso de préstamos de valores o te pueden sancionar, etcétera. Y en segundo lugar, por el lado de los pagos, el intermediario de valores es quien financia la operación. Entonces, al financiar la operación, al principio, en el momento de la liquidación, espera que al final del día los fondos lleguen de vuelta, o mejor dicho, los fondos lleguen a través del proceso de entrega contra pago contra el custodio local. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre ocurre esto, en el sentido, por ejemplo, de que los fondos no llegan el día de la liquidación y por lo tanto el intermediario de valores tiene que financiar una operación por un día más, eventualmente por 2 días más y un fin de semana más. Bueno, eso lo que implica es que tienes que involucrar costos de financiamiento. Y esos costos de financiamiento encarecen el proceso. Y ese encarecimiento del proceso es una, vamos a verlo más adelante, comienza a transformarse en una barrera de entrada. Ahora, las percepciones que tenemos al respecto son variadas. Por ejemplo, el mercado mexicano, esto no parece ser un problema, de acuerdo a las entrevistas con los intermediarios de valores. Sí parece ser un tema relevante en el sentido de los otros países, porque es muy frecuente. Ahora, el hecho de que exista esa frecuencia no significa que exista una preocupación en todos los participantes. En algunos sí, pero no en todos. Entonces, eso hay que destacarlo. Las partes afectadas no siempre observan esto de manera distinta. Y la recomendación acá es, bueno, a ver, ¿por qué no evaluamos un modelo que se llama de Third Party Clearing o TPC, que es bastante utilizado en mercados del Asia-Pacífico y hasta hace algunos años en la Unión Europea, que consiste básicamente en que una tercera parte se hace cargo de la liquidación. El intermediario de valores solamente se encarga de ejecutar y transfiere la responsabilidad de liquidación a esta tercera parte, que se encarga de gestionarla frente a la CCP y finalmente custodiarla o bien hacer el traspaso con el custodio local. Sin embargo, este no es un proceso, no es un modelo que es muy común en América Latina. De hecho, en América Latina solamente se realiza una variación de este modelo, que no es exactamente el mismo, pero que se llama modelo de traspaso de operaciones en Brasil y que lo coordina B3. Y aquí agradecemos a la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil por su contribución acá. Y depende, pero fue una cosa que crearon en B3 de hace muchos años atrás, digamos, a principios de los 90, porque dijeron, démosle competencia al mercado a través de que hay algunos que se especializan en liquidar, mientras que los traders solo hacen eso. Trading ofrecen servicios de asesoría, mejor ejecución, etcétera, pero no liquidación. Y así los inversionistas extranjeros podrían elegir a su trader y elegir a su custodio. Entonces dijeron, vamos por ese lado. Así que la propuesta concreta es facilitar las condiciones para la implementación del modelo de TPC. Además, se hacen otras recomendaciones más específicas en el estudio que podrían ser consultadas más adelante. Respecto a la custodia local y el alcance del enfoque, hablemos un poco de la custodia local. Ya hablamos de la liquidación, ahora hablemos de la custodia local. Habíamos dicho que hay un ecosistema y que en este ecosistema hay un custodio global que tiene como cliente al inversionista extranjero y después un custodio local que tiene como cliente al custodio global, y ese custodio local tiene varias funciones. Por ejemplo, ser representante tributario, es decir, se hace cargo de las obligaciones tributarias o fiscales de los inversionistas. Es un agente de moneda extranjera para hacerse cargo de la compra y venta de moneda extranjera. Se hace cargo de los servicios de activos, como por ejemplo la gestión de derechos económicos, como aumentos de capital, pago de dividendos, pago de intereses, amortizaciones, gestión de acciones corporativas, como fusiones, y también la participación en las asambleas mediante proxies, digamos, o representación frente a la asamblea. Está también encargado de Know Your Customer, obligación de Know Your Customer y lavado de activos. Y finalmente, pero quizás lo más importante, se hace cargo de custodiar propiamente tal los valores, y eso lo hace a través de, como habíamos dicho, el depósito central de valores. Y una preocupación específica del grupo
integración financiera está asociada a lo que es la concentración de la custodia local. Habíamos dicho que Citibank es el custodia que concentra, ¿no es cierto?, el banco custodio que concentra la custodia local en todos los países del Pacífico y prácticamente en gran parte de América Latina, pero la recuperación no es por el lado, digamos, de la organización industrial y el abuso de poder dominante, sino que básicamente la concentración, la preocupación viene dada porque el hecho de que exista una concentración en el custodio local puede ser la razón o puede dar origen a que los servicios o la interacción operativa entre el custodio local y el resto de los participantes del mercado no sea muy eficiente. Ahora bien, después vamos a ver de que si hay problemas o si hay ineficiencia en el custodio local en general, no es porque sea un actor dominante, sino básicamente porque por gran parte es por razones múltiples y no siempre es por culpa del custodio local. Pero hay que recordar que el custodio local tiene como cliente al custodio global. El custodio local mira hacia afuera, no mira hacia adentro de la perspectiva de rendición de cuentas. Entonces eso es algo que desde la perspectiva de la construcción de mercado es importante tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones específicas sobre custodia de inversionistas no residentes que formulamos en el estudio? En primer lugar, desarrollar un análisis comparativo de las capas de costos que enfrentan los inversionistas no residentes. ¿Qué significa eso? ¿Sabemos cuánto le cuesta a un inversionista no residente entrar a Perú, a Chile, a Colombia, a México o cualquier otro mercado? Y la verdad es que no lo sabemos porque existe transparencia respecto a las tarifas de las bolsas, de las infraestructuras de mercado, pero no siempre existen estudios o información pública respecto a cuáles son los costos del custodio global, del custodio local y eventualmente los intermediarios de valores en el contexto de la negociación con los inversionistas energéticos. Es importante saber eso para encontrar espacios para mejorar en las capas que son excesivas, si es que lo vemos desde una comparativa con otros mercados a nivel global. Y decir, bueno, en estos mercados ingresar a operar en este país es mucho más barato que ingresar a operar en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las fuentes de esas ineficiencias de costo? En segundo lugar, desarrollar estadísticas de mercado, un poco relacionado con lo anterior, pero esto es distinto. La verdad es que sabemos sobre los inversionistas no residentes en los mercados de capitales, pero no sabemos mucho en realidad. Sabemos macro cifras en términos de custodia, en términos de sistemas de ingreso de tipo de moneda, de la perspectiva del Banco Central, pero desde la perspectiva del mercado de valores propiamente tal, no hay mucho que sepamos. Por ejemplo, ¿qué proporción de operaciones en bolsa se realizan por cuenta de terceros, de inversionistas extranjeros? ¿Cuáles son operaciones que son ejecutadas OTC? ¿Cuáles son ejecutadas en bolsa? Exactamente cuáles son los montos custodiados, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, y eso es importante para hacer política en términos no solamente regulatorias, sino de política de promoción de los mercados. Otra propuesta está relacionada con el empleo del LEI para identificar los inversionistas extranjeros, tanto para efectos fiscales como para otro tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque una real integración requiere el uso de un sistema de identidad global. Y el sistema de identidad global se llama Legal Entity Identifier, o código ley, si se quiere, que es un código de uso a nivel global, muchos lo conocerán, ¿cierto?, que identifica entidades jurídicas que participan en las transacciones financieras. Este código fue impulsado por el Grupo de los 20 después de la crisis financiera de 2008, con la finalidad de tener una identificación y las interrelaciones entre los distintos participantes que negocian instrumentos derivados fuera de bolsa, instrumentos derivados OTC. Entonces, la información que había entre las interrelaciones y las consecuencias que eso tenía sobre el riesgo sistémico hacía de que era necesario identificar a todos los participantes que están operando globalmente. Y ya con lo largo de los años, estos requerimientos fueron profundizándose. Ya en la Unión Europea ya no es posible operar en la Unión Europea sin contar con un código LEI, y no solamente en instrumentos derivados, sino en el mercado de capitales en general, mercado de valores en general, como establece las directivas MiFID,
o CSDR, y lo mismo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace este código? Este código tiene una cosa que se llama información de nivel 1. Con ese código uno va a una entidad, a una base de datos global, ingresa el código y aparece la información de quién eres tú, cuál es tu dirección, cuáles son tus principales negocios, cuál es tu dirección, etcétera. Y después hay información de nivel 2 que te dice, que le dice al que consulta, bueno, la entidad que es dueña de esta empresa es tal, la entidad que después es dueña de esa empresa es tal, hasta llegar al accionista final, digamos. Entonces, ya puedes tener una visión clara de ese participante, en qué grupo está y cuáles son sus interrelaciones. Y eso es tremendamente... Ustedes se dan cuenta de que si nosotros le pedimos a un inversionista no residente el código, ley, el IAI, o sea, vamos a tener mucha más información que pedir el Tax ID, digamos, o cualquier información que se requiera para el Tax ID. No se está proponiendo de reemplazar el Tax ID, pero sí comenzar a incorporar, usar el código del IAI para todo, porque la integración financiera va a requerir el código del IAI, y no solamente desde la perspectiva actual, sino que la digitalización y la implementación de la blockchain en el sistema va a requerir estandarización de identificación, y eso hay que empezar a profundizarlo. Además, hemos sugerido armonizar la información requerida entre los distintos países, información de los inversionistas extranjeros, de tal manera que no sea para cada inversionista extranjero como que entrar como a un mundo distinto desde la perspectiva operativa, digamos. Por otro lado, se sugiere fortalecer la regulación de los emisores para la votación de los accionistas en asambleas de accionistas, porque no todos los emisores explicitan adecuadamente los temas de votación, ni proporcionan medios sencillos de votación. Y esto es importante en lo que respecta a las consideraciones ESG, en particular el G de governance, ¿no es cierto? Hoy en día las regulaciones europeas, Estados Unidos, Canadá y Asia Pacífico están requiriendo cada vez más que los inversionistas institucionales, particularmente las inversiones de cartera, y muy particularmente los fondos de pensiones y fondos mutuos, inviertan tiempo involucrándose en las condiciones corporativas y de gobierno corporativo de las entidades en las cuales invierten, y eso implica votar en asamblea, en muchos casos. Y para eso hay que converger a prácticas internacionales, la vía regulatoria, por supuesto, en relación a proporcionar información suficiente respecto a las materias a ser votadas, o sea, que se sepa ahí arriba en la inversión qué es lo que se va a votar. Y para eso hay que converger a las mejores prácticas, como por ejemplo la SEC, que tiene el Proxy Statement o tiene el Proxy Materials, y incorporar además una exigencia de voto de manera remota, como podría ser la papeleta electrónica o un Proxy Card. Los préstamos de valores son muy importantes y hay que fortalecerlos porque... por dos razones. Primero que nada, porque, como habíamos dicho, si tienes un préstamo de valores, entonces es mucho más difícil que te atrases con los valores y por lo tanto es mucho más fluido el proceso de liquidación y mucho más barato al final del día y menos riesgoso. Pero también la posibilidad de prestar valores por parte de los inversionistas no residentes, ya sea al mercado o al custodio local, hace mucho más atractiva la participación de los inversionistas extranjeros porque permite rentabilizar los valores que están estacionados en los depósitos centrales de valores actuales, locales. Y en ese sentido el CSD juega un rol súper importante porque está en una posición también bien privilegiada, porque gestiona el sistema de cuentas, facilita la gestión de colateral, por ejemplo el cálculo, el monitoreo, etcétera, la valorización y la operación de las cuentas, solicitud de prestamistas. O sea, el prestamista se desliga y subcontrata, por así decirlo, con el depósito de valores para que preste los valores que ellos ponen a disposición para préstamos, y ya no tienes que involucrarte en costos de back office operativo, porque el depósito de valores lo hace por ti, digamos. Entonces, ahí la experiencia, por ejemplo, en Europa de Clearstream o Euroclear, y sin más lejos el modelo de México y de Brasil, Indeval, que con su sistema Valtre y el DB3 son sistemas que vale la pena ver, funcionan muy bien y de forma bien eficiente.
Siguiendo con el tema de los depósitos de valores, que son los CSD, Central Securities Depositories, por si no lo había mencionado anteriormente, están, por otro lado, pueden participar en servicios de custodia local. No se propone, ¿no es cierto?, avanzar en el reemplazo del depósito de valores en custodia local, pero sí pueden participar en la provisión de servicios, porque los depósitos de valores están bien posicionados en su robustez operativa. Son neutrales económicamente, es decir, su hoja de balance no tiene posición en el resto del mercado, tienen experiencia internacional con los enlaces transfronterizos y en consecuencia en algunas alternativas puede ser una alternativa, una función que el custodio local puede subcontratar para ir explorando una mayor sustitución de servicios. Y eso, el hecho de que un custodio local subcontrate con el depósito central, con el depósito de valores, un cierto servicio, entonces te baja las barreras de la entrada y aumenta un poco la competencia en el contexto de los custodios locales. Voy a citar un poco el ejemplo muy reciente del depósito central de valores de Chile con BNP Paribas, que se asociaron en proveer un servicio bien específico para la custodia local de valores. Y finalmente, en cuanto a recomendaciones específicas sobre custodia de inversionistas no residentes, evaluar la internalización de la moneda, y eso implica evaluar la posibilidad de internacionalizar la moneda de manera que se facilite su convertibilidad fuera del país. Depende de la política cambiaria, depende si hay flexibilidad cambiaria, depende, ¿no es cierto?, de cuál es la estrategia cambiaria del país, pero si fuera posible desde esa perspectiva, ello contribuiría a mejorar la convertibilidad y con ello a simplificar procesos operativos para inversionistas, porque el mercado, aquí ahora el mercado de moneda extranjera ya ahora está en el centro financiero, está arriba, y la operación se liquida en el centro financiero y no se liquida en el mercado local, o no se negocia y liquida en el mercado local, y por lo tanto, si lo hace el mercado, lo puede hacer el mismo día de la transacción, y mientras que hoy en día eso usualmente se hace el día de liquidación. Y eso tiene efectos operativos que pueden producir errores, ¿no es cierto? Pero más importante quizás es que limita la selección de contrapartes para la moneda local y en consecuencia, o mejor dicho, amplía la selección de contrapartes, da mayor liquidez y da mayores precios de moneda extranjera o moneda local a los inversionistas extranjeros y permite al inversionista extranjero acceder al crédito en un mercado extranjero como Nueva York, por ejemplo. Bueno, creo que esta es la última, voy a ser muy rápido, estoy ya en el tiempo. Recomendaciones generales que hicieron es básicamente contribuir a simplificar. Si nosotros recomendamos a los reguladores grandes temas, un tema es contribuir a simplificar, por ejemplo, la operativa tributaria, por ejemplo, el requerimiento de información, y contribuir a estandarizar, por ejemplo, que hablamos de los identificadores participantes, y se sugiere converger entre los países con prácticas operativas, por ejemplo, un poco lo que hablamos de la participación en la asamblea. Una cosa más estratégica, que el regulador tiene que tener en consideración que las ineficiencias que hablamos pueden constituir barreras a la entrada, por lo que algunos participantes pueden sentirse cómodos con la actual organización industrial, y lo que lo hace tender al status quo, digamos. Sí, es más difícil para mí hacer esto, pero bueno, eso hace que haya menos participantes en el mercado. Entonces, eso hay que tenerlo súper en cuenta, y está vinculado también al tema de las capas de costo, es decir, dónde están las capas de costo más altas, y eso puede significar una barrera de entrada, y eso hace que haya poca incentivo a cambiar. Y finalmente, una reflexión final sobre la tecnología de blockchain y la evolución del sistema, del ecosistema. Cada día hay nuevos desarrollos en blockchain, hay que estar muy atento a eso es una recomendación. Estamos frente a una revolución, es cierto, pero es una revolución que avanza paulatinamente. Es decir, este esquema, como estamos viéndolo ahora, no va a cambiar de la noche a la mañana. Está cambiando, es cierto, pero no va a cambiar de la noche a la mañana, por lo tanto hay que seguir trabajando de la forma que estamos trabajando hasta ahora. Pues eso es, bueno. Y si quieren más información respecto a la parte estratégica, pueden contactarse con la Unidad de Regulación Financiera de Colombia. Como dije, está coordinando la parte del grupo de integración para este año. Respecto a la parte estratégica, pueden comunicarse con ellos, y si quieren profundizar técnicamente con el tema, aquí está mi contacto. Excelente, Vicente. Vemos que has hecho un rush
muy conciso, de un estudio muy complejo y con las principales variables. Creo que ha generado mucho interés, es técnico, efectivamente, y creo que hay muchos de los participantes que estamos viendo vinculados a la industria de infraestructura que van a querer profundizar un poco sobre el conocimiento de este estudio y los desarrollos que puedan hacer individual o en conjunto. Solamente yo rescato, para terminar, de los temas que has tocado, efectivamente las recomendaciones para estandarizar los temas de gobierno y de conducta, ¿no? Acorde a las, digamos, a los estándares internacionales y a la digitalización, ¿no? Los modelos de cuentas, ¿no? Dos temas que me parecen importantes que pueden generar, digamos, retos también. Uno, negocios, que es el tema de préstamo de valores, me parece súper interesante para que puedan abrirse estas opciones también para los inversionistas y custodios y en general partícipes del Estado internacional, de partícipes internacionales. Y el otro que has comentado, que es la política cambiaria, ¿no? Pero allí es un reto grande para los bancos centrales, para las administraciones tributarias, es uno de los principales temas que conjuntamente con la infraestructura y el tema tributario creo que debemos abordar. El tema cambiario creo que es parte de la agenda. Y finalmente, un tema que nos interesa también a todas las industrias y que los custodios pueden apoyar en su desarrollo es la eficiencia operativa tributaria, ¿no? Como mencionas, ¿no? El hecho de que a partir de estos desarrollos podamos ya delegar, por decirlo de alguna manera, las políticas de conoce a tu cliente, o de beneficiario final, o de CRS, que cada vez más se van centralizando en estos custodios, va a facilitar mucho la centralización de las operaciones y el desarrollo de las industrias. Te agradecemos nuevamente. Ten por seguro que te vamos a buscar terminando la jornada, porque hay muchas preguntas que queremos hacerte y eventualmente también incorporarte a los equipos de desarrollo regional que tenemos formados entre los gremios. Muchas gracias, Vicente, por tu participación. Fantástico, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. A continuación vamos a hacer un brevísimo corte para, con 5 minutos de tardanza, disculpen, para poder ingresar al bloque de sostenibilidad, donde contamos con la participación de Inverco y también contamos con un bloque que será moderado por Rosemary Lozano, que es asociada ESG de Credit Corp Capital. Damos un breve corte y a continuación los voy a dejar con Rosemary, que es la que va a hacer la introducción a este bloque. Muchas gracias.